Fabricando. El disco de freno fue patentado por el inglés Frederick William Lanchester en 1902. Tardó en ganar popularidad debido al terrible ruido que hacía. Por eso, 5 años más tarde, Herbert Froth forró las pastillas con un material especial que le ayudó a resolver el problema del ruido. En la actualidad es una pieza fundamental en el proceso de frenado de nuestro coche. Hoy desde Valladolid conocemos cómo se fabrica. Nos lo cuenta Sara. En nuestro día a día, algo tan importante como que nuestro coche frene no es solo cuestión de pisar el pedal de freno. Los verdaderos responsables son los discos de freno, unas piezas metálicas que pueden llegar a pesar hasta 12 kilos. Hoy descubrimos en qué parte del coche están y cómo se fabrican. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the club. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby. 'Cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours and I'm begging you. Just getting started. Antes de meternos en fábrica hemos venido a un taller para saber un poquito más sobre los discos de freno. Fernando. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, cuéntame, ¿dónde están los discos de freno en un coche? Pues mira, si te esperas un poquito los vemos ahora mismo. Están detrás de la rueda. Sí, este sería un disco de freno. Y Fernando, ¿cómo funciona esto? Es decir, cuando yo piso el pedal de freno, ¿qué pasa en el coche para que el coche se frene? Pues mira, ve, como veis el disco está girando, esto simula que vamos en marcha, la pinza de frenos esta y hace efecto de pinza. Cuando pisamos el freno, accionan esta pastilla y otra interior y como habéis visto, detiene el disco de freno. Y detiene la rueda y detiene el vehículo. Efectivamente. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias. Ahora Gracias sí me voy a vosotros. fabricar discos de freno. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Ya sabemos lo que son los discos de freno y dónde están situados en el coche. Ahora vamos a fabricarlos. Carmen, Hola. muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí es donde recibimos la materia prima. Efectivamente, aquí podéis ver toda la materia prima con la que fabricamos los discos de freno. ¿De dónde procede esta Este chatarra? procede de latas de refrescos o de conservas, pero siempre se obtienen de los restos de la fabricación inicial, no de la recuperación de latas. No es la lata que yo reciclo. No es la lata que tú reciclas porque llevan contaminantes de pintura, de aluminio, etcétera. ¿Y qué más? ¿Qué otras materias primas hay? Otras materias que utilizamos es el acero de carrocería en las fábricas de automoción. Es lo que sobra de hacer un coche. Exactamente, de la carrocería de un coche. ¿Y por qué tiene forma de cubo, Carmen? Porque es mucho más fácil la manipulación de esta manera que si viniera como chapas sueltas. ¿Y este último foso? Eso es lo que sobra de hacer la pieza que estamos Eso es. haciendo. Con lo cual lo volvemos a incorporar otra vez al proceso de fusión para volver a hacer más piezas. Lo que hacéis, Carmen, es reciclar el material ya reciclado. Efectivamente, y volvemos a dar valor a todos nuestros residuos. ¿Y cómo transportamos todo este material al siguiente paso? Mediante imán. Baja el imán hasta la carga. Al levantar el imán, el material se adhiere porque es magnético, se eleva hasta que lo descarga en aquella tolva que veis allá arriba. ¿Cuánta carga puede soportar este imán? Hasta 700 kilos. ¿Y ahora qué hacemos con todo este hierro? Pues ahora se mete en el horno, donde se funde y ya pasa a estado líquido. Eduardo, este es el horno de la fábrica. Sí, eso es. Cuéntame, ¿qué hacéis aquí? Cogemos unas cantidades determinadas de las diferentes materias primas que tenemos y unas cantidades de una serie de aditivos, incorporándolo todo al horno de inducción. ¿Qué aditivos más le añadís? Grafito, ferrosilicio, ferrotitanio, echamos cobre. Son cantidades pequeñas de elementos que no están en las materias primas y que echamos en menor cantidad. ¿Cuánto hierro y aditivos cabe ahí? Nosotros fundimos en estos hornos unas 20 toneladas por hora. ¿Y cuánto tiempo está para convertirse en líquido completamente? En fundir las 20 toneladas tardamos 45 minutos. Ahora mismo el caldo llega a estar a algo más de 1500 grados centígrados. Necesitamos unos 10 minutos para tomar las partes no metálicas que pueden haber venido en las materias primas, lo cual llamamos escoria. La parte negra que podemos ver ahí como flotando en el horno es la parte que tenemos que retirar eliminar de lo que es el hierro fundido, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, tenemos a través de una grúa y unas pinzas, cogemos, la escoria está flotando en la parte alta del caldo y es cogerlo y retirarlo.
¿Y de aquí a dónde vamos? A través de unos recipientes transportamos el caldo del horno a las máquinas de moldeo. Hola, bueno. ¿Cómo estamos? Bien. Vengo de fundir el hierro. Me han dicho que aquí hacemos los moldes para el disco. Sí. Aquí hacemos la parte del molde que se introduce en los moldes de la máquina moldeadora, ¿vale? Es el macho. Vale, pero ¿qué es el macho? ¿El macho es el interior de la pieza? Sí, el macho sirve para intercalarlo entre los moldes y que nos cree unos huecos, lo cual facilita su ventilación. El macho va en el interior del molde. Si fuera un sándwich, sería el relleno. Molde exterior, macho y otro molde externo. Es un disco ventilado, porque una vez se echa el hierro en ese molde, las zonas vacías del macho se rellenan, dejando unas ventanas por las que pasa el aire. El macho estaría intercalado en estas ventanas, ¿vale? Y en este canal que podemos ver aquí, ¿vale? Y todas las ventanas que veis aquí la forman cada una de estas paletas, ¿vale? De las que posee el macho. Se compone principalmente de arena. Esta arena es la base, pero además hay que añadirla resinas y aditivos. ¿Y cómo se transforma esta arena ya con todos sus aditivos en esta pieza, en este molde tan duro? Bueno, pues la máquina que vemos ahí detrás lo que hace es llenar unas huellas con esta forma y luego introduce un gas que lo que hace es endurecerlo. Héctor, si la arena es rosita, ¿por qué la pieza es blanca? Necesitamos darle un recubrimiento refractario a través de una pintura en base de agua. El manipulador lo deja en la cinta del horno, ¿vale? Y ahí, a unos 100 grados de temperatura, conseguiremos que desaparezca la humedad que contiene la pintura y que ha impregnado el macho. ¿Y cuando sale esta pieza, qué hacemos con ella? La introducimos en el transportador de machos y ahí ya se iría a la línea de moldeo. Y esto se consigue para hacer un disco ventilado. ¿Qué es un disco ventilado? Con un disco ventilado lo que queremos es que dure más, ya que al atravesar el aire en el proceso de frenada se va a refrigerar. Aquí tenemos la arena que va a ir ya directamente a la línea para hacer el molde de la pieza. ¿Y esta arena por qué es negra? Esta arena es negra porque está formada por varias sustancias. Por un lado, la arena, luego también está formada por bentonita, que lo que hace es conseguir que estos granitos de arena se peguen los unos a los otros. La bentonita es necesaria para poder moldear el molde y que tenga forma, porque la arena normal, la arena de playa, ya sabes que si haces así no consigues que coja ninguna forma. Aquí se pone en contacto con unas placas modelos que lo que hacen es, en estos moldes de arena, hacen la forma que luego queremos que tenga el disco. Eso es lo que pasa aquí dentro. Eso es lo que pasa aquí dentro. ¿Y podemos ver esas placas? No, esas placas no las podemos ver porque eso forma parte de nuestro know-how. Vuestro secreto profesional, claro, ¿no? Nuestro secreto profesional. Y aquí, Rebeca, volvemos a ver el macho. Sí, claro, aquí vemos el macho porque tenemos que meterlo en el moldeo. En la línea de moldeo se hacen los moldes. La arena llega hasta las placas que tiene grabada la forma del disco. Se cierran y dejan esa misma forma en la arena. En esta fábrica hacen los moldes de 2 en 2. Son una especie de sándwich. Capa exterior del disco, macho y la otra capa exterior. De este proceso sale un bloque rectangular de arena que ya tiene hechas las hendiduras por donde entrará el hierro, que tomará la forma de disco de freno. Lo que nos falta ahora es echar el caldito que hemos estado fundiendo antes, ¿no? Sí, ahora ya echaríais el caldo y esperar a que solidifique y salgan las piezas. Pues voy a verlo. Muy bien, Gracias, muchas Rebeca. gracias. Venga, hasta luego. Pablo, Hola, ¿qué tal? madre mía, qué calor hace aquí.
Tengo hasta las gafas empañadas. Bueno, aquí estamos trabajando alrededor de 1400 gramos. Aquí se unen los dos elementos del disco de freno. Por un lado el molde y por otro lado el caldo, el hierro fundido. El hierro fundido, correcto. Aquí ya lo que estamos haciendo es dosificando molde a molde el hierro en cada unidad. Pablo, ya tenemos los moldes de arena llenos de hierro líquido, entonces hay que solidificarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a partir de que hemos llenado ya el molde, van avanzando, va pasando el tiempo y se van enfriando. Llegan a una bandeja vibrante que lo transporta a este cilindro que vemos aquí, que son una bandeja vibrante en espiral. Lo que estamos haciendo es alargando la línea de enfriamiento. Pablo, ¿el molde está en este cilindro o ya ha desaparecido? No, en el cilindro tenemos arena y hierro, pero el molde ya ha perdido la forma. Es decir, por la vibración ha perdido la forma y se ha convertido en arena. En arena. Una vez la pieza ya ha solidificado, ya ha recorrido todo el cilindro, ¿hacia dónde va? Separamos el hierro útil de lo que no es hierro útil. ¿Y ya la pieza quedaría limpia? No, aún no. Aún no. Faltaría mecanizarla. Te traigo el disco ya hecho. Pero me han dicho que falta mecanizarlo. Sí. ¿Qué es mecanizar un disco? Mecanizar es eliminar material. De aquellas partes del disco que son más importantes vamos arrancando material hasta que terminamos la pieza. ¿Cuánto se pierde desde esta pieza al disco ya terminado? En esta pieza, que podemos estar en torno a 10 kilos o 11 kilos, pues quitaremos unos 2 kilos. ¿Cómo quitamos esa parte de material? Entonces la pieza la colocamos en un cabezal. Ajá. Y lo que hace es el cabezal girar, podemos estar girando a unas 3000 revoluciones, y con estas revoluciones lo que hacemos es con estas plaquitas que veis aquí, que es de un material cerámico pero muy duro, vamos quitando el material, vamos arrancando y cortando el material. Vamos puliendo de alguna manera. En esta primera máquina, si veis la diferencia, esta es la pieza que ha venido de la fundición y esta es la pieza mecanizada. ¿Esta parte ya sería definitivo? Esta parte ya es definitiva. Pero hay que seguir puliendo toda esta parte. Además puliendo estas zonas. Lo que hacemos es un mecanizado mucho más fino en aquellas zonas del disco que son más críticas. ¿Como por ejemplo? Pues donde van a estar las pastillas de freno. Las pastillas de freno o donde va a apoyar el disco dentro del vehículo. Entiendo que esto tiene que ir en la rueda y tiene que engancharse de alguna manera. Vamos a taladrar los agujeros para que podamos montar el disco de freno en el vehículo. Es necesario realizar estos agujeros en esta máquina que veis aquí con el robot. Esto simularía lo que sería la rueda. Sí, es una forma de verificar por nuestra parte que la pieza, que el taladro de la pieza está bien realizado. ¿Todos los discos de freno son iguales? Al contrario, cada disco es específico de cada vehículo. ¿Y de qué depende? Principalmente depende de la potencia y del peso del vehículo. ¿Ya no me faltaría nada más? No, necesitamos equilibrar la pieza. Es decir, vemos dónde tenemos más material y quitamos ese sobrematerial. Es lo que veis aquí. Este bocadito, ¿no? Sí, esta es una operación también de mecanizado, es un fresado. Lo que hacemos es entrar una fresa y quita este material. Este arco lo ha calculado la máquina para que la pieza quede perfectamente equilibrada. Es decir, la máquina ha detectado que este lado pesaba más que este Tiene y más le ha masa quitado que un este y le trocito. quita, con lo cual ya la queda perfecta. Entonces ya estaría la pieza lista. En muchos casos el cliente te pide que pintes la pieza. Hay que pintarla. En muchos casos sí. Porque aquí pican la prensa que más de un dedo se han llevado. Que piensa que no hace fiesta, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo. Porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero. Comienza mi pesadilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar. Raquel, creía que tenía el disco terminado, pero me dicen que ahora hay que darle una manita de pintura. Sí, hay muchos clientes que reclaman que al final tenga un acabado de pintura con propiedades anticorrosivas para que no se oxide y no quede rojizo el disco. ¿Cada cuánto tiempo pinta un disco este robot? Conseguimos que cada 12 segundos y medio salga un disco pintado. Raquel, ¿y por qué solo pinta el borde de fuera y el de dentro? Hay una parte que vemos que no está pintada. Sí, la parte exterior que no va pintada es la zona donde justamente van las pastillas de freno. Entonces, claro, no tiene ningún sentido porque si no en la primera pisada se levantaría la pintura. La otra parte que no va pintada, que es donde vemos los taladros, es justo donde va atornillada la llanta. Y luego hay otro robot que coge las bandejas sobre las que están los discos y la introducimos a un horno.
salen por esta línea que ya tenemos el producto final, que sería este, ¿no? Exactamente, este sería el producto final. ¿Cada cuánto tengo que cambiar yo mi disco de freno en mi coche? Pues eso depende. Si utilizas mucho el freno, podrías llegar a poder cambiar los discos en un año. Y si haces un uso más correcto, más normal, podrías no tener que cambiar nunca en la vida del vehículo el disco de freno. Este es el producto final que empezamos al principio con un montón de chatarra. Eso es. Pero para llegar aquí el camino ha sido muy largo, así que vamos a ver un resumen para ver ese proceso de fabricación del disco de freno. Los discos de freno están hechos de material 100% reciclado, desde el hierro sobrante en la fabricación de la carrocería de coches hasta desechos de latas de refrescos y conservas. Toda esta chatarra se introduce en este horno eléctrico. El hierro sale completamente líquido tras estar 45 minutos a más de 1500 grados de temperatura. Antes de moldear el disco hay que hacer el macho. Esta pieza es la parte interior del disco de freno. Ya en la línea de moldeo se unen el hierro fundido y los moldes de arena con la forma del disco. Es el momento de solidificarlo a temperatura ambiente. Una vez sólido, se retira el hierro sobrante y la arena de los moldes. El disco está casi listo, pero falta el mecanizado. Esta punta de cerámica consigue eliminar hasta 2 kilos de hierro. Se hacen los agujeros que permitirán atornillar los discos de freno a la rueda. El último paso es pintarlos. Ya tenemos los discos de freno listos para instalarlos en el vehículo.